Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por vuestra cordial invitación para estar con vosotros en este tiempo de retiro de vuestra iglesia en Vicálvaro. Pues para Virtudes y para mí pues es un privilegio el poder participar de este vuestro retiro y esperamos, ¿no?, pues que el Señor esté con nosotros y que sea un tiempo de edificación para todos y cada uno de los que estamos aquí, que Dios pueda obrar en nuestras vidas por medio de su palabra. Y también que podamos tener ese tiempo de comunión cristiana que anhelamos tener, sobre todo después de estos tiempos, ¿no?, del COVID, que nos ha impedido estrechar esos lazos de comunión cristiana que tanto apreciamos como su pueblo. Bien, yo no sé si es simplemente una impresión mía, ¿no?, pero muchas veces uno siente que se encuentra en una situación de caos, de incertidumbre, de dificultades, que uno no puede entender realmente lo que está pasando. Quizás sea una cuestión propia, ¿no?, una cuestión de los sentimientos que podemos experimentar, de algún tipo de dificultad que podamos tener, o es algo objetivo. Realmente las cosas están difíciles y esto nos hace preguntarnos y plantearnos realmente dónde nos encontramos, dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando. Si este es tu estado de ánimo, si te identificas con alguna de las cosas que acabo de decir, esa incertidumbre, ese caos, esa dificultad para entender e incluso para controlar las cosas que están pasando, parece que todo está fuera del control de nuestras propias manos, entonces nos encontramos con un pasaje de la Escritura que puede hacernos gran bien, y ese pasaje es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Os confieso que tengo una fascinación muy especial por las epístolas a los Corintios y particularmente de segunda de Corintios. Y creo que es una epístola que puede hablarnos en estas circunstancias en las que quizá podamos encontrarnos muchas veces, no solamente como pueblo de Dios, incluso como ministros cristianos. Pablo está hablando aquí como alguien que es responsable por lo que ha acontecido en Corinto, esa gran obra de Dios, en esa gran ciudad de Grecia, en la que ha habido una obra tan grande que se ha formado una gran iglesia cristiana, pero esta iglesia le está dando muchos quebraderos de cabeza al apóstol Pablo, y ese es el contexto de estas epístolas a los Corintios, y también nos está mostrando, como os estoy diciendo, la realidad de que muchas veces no controlamos lo que está pasando, ¿no?, y nos sentimos mal precisamente por eso. Si esa es nuestra circunstancia, entonces podemos mirar cómo estas epístolas a los Corintios pueden traernos algo de entendimiento acerca de esas circunstancias, porque son las del apóstol Pablo. Y dice así el apóstol en 2 de Corintios capítulo 2, y en esta ocasión, para comenzar, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y si nos hemos sentido en esas circunstancias, o estamos atravesando ese tiempo en el cual pensamos que ya no controlamos lo que acontece a nuestro lado, pues estamos también en la compañía del apóstol Pablo. Si leemos con atención lo que él está diciendo aquí en esta segunda epístola a los Corintios, encontramos como el apóstol también encuentra circunstancias muy complicadas en su propio ministerio. En el capítulo 1 y en el versículo 8 hace una confesión que quizás pueda llamar tu atención, porque teníamos la idea, ¿no?, de un superhombre cuando pensamos en un apóstol como el apóstol Pablo, pero dice allí: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar
la vida. Es el apóstol Pablo el que dice esto. Perdió incluso la esperanza de seguir vivo. Quizá está refiriéndose al célebre tumulto en Éfeso y cómo tenía esa disposición de salir a las masas que estaban enfervorecidas con Diana de los Efesios y cómo los hermanos pudieron impedir que eso fuera así. Y dice en el siguiente versículo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en este primer capítulo también él habla de esa incertidumbre con respecto a la recepción de su correspondencia y de las personas que ha enviado a Corinto para de alguna manera ver cómo se encuentran y poder corregir los errores que se encontraban allí en la iglesia de Corinto. Y él se hace eco de esa incertidumbre que hay con respecto a la realidad el impacto que ha podido tener sus propias cartas en los corintios. Y al mismo tiempo expresa también su estado de ánimo con toda claridad con respecto a lo que pueda significar ese ministerio y aquellos que habían sido enviados por él. Dice también en el capítulo 2 y en el versículo 12: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Troas, esta ciudad, este puerto, ¿no?, esa conexión entre Asia y Europa, lo que nosotros llamamos ahora Europa, tan cerca de la célebre y legendaria ciudad de Troya. Este lugar, Dios había abierto una puerta, ¿no?, para el apóstol, y sin embargo, él dice que no puede descansar porque no ha venido Tito con noticias acerca de la iglesia en Corinto, y expresa su estado de ánimo. Anteriormente ha hablado también de la tristeza de su corazón. Por tanto, vemos como el apóstol se encuentra también en dificultades de tipo objetivo, pero también de sus propios sentimientos, cómo percibimos la realidad en la que nos encontramos. ¿Te encuentras tú en unas circunstancias como esas? Realmente vemos la vida muchas veces desde ese punto de vista como algo caótico que no podemos controlar. Entonces encontramos que la palabra de Dios puede ayudarnos a nosotros también por medio de lo que Pablo escribe aquí a los corintios. Y son estas palabras que acabo de leer en el versículo 14 al 17 del capítulo 2 las que pueden ayudarnos. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús? ¿Cómo puede esto ayudarnos? ¿A qué se está refiriendo? No sé si vosotros todos sois aficionados al cine, pero aunque no lo seáis, seguro que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida la película de Ben-Hur. Esta es una de esas películas que todo el mundo ha visto. Y esa película de Ben-Hur, hay una de las escenas, a mí es quizás una de las escenas favoritas de la película, cuando Quinto Arrio, el general romano, regresa a Roma y regresa con Ben-Hur, ¿no?, y es recibido con todo tipo de honores. Pues bien, eso es lo que los romanos llamaban un triunfo. Es, en este caso de Quinto Arrio, alguien que había despejado el mar Mediterráneo de los piratas y recibe pues una aclamación de parte de Roma. Él llega como ese general victorioso y sus tropas le acompañan, y en ese tipo de triunfos también iban los enemigos que habían sido vencidos. Enemigos, algunos de ellos se habían rendido, otros habían combatido hasta el final e iban a ser ejecutados, y toda Roma salía al encuentro de ese general victorioso. Pues bien, el apóstol Pablo es justamente lo que está aquí escribiendo. Nos está diciendo que a los cristianos, los creyentes, somos siempre llevados en triunfo en Cristo Jesús. Notad bien las palabras de Pablo. Siempre, independientemente de cómo nos sintamos o cómo percibamos la situación, o aunque objetivamente la situación sea difícil para nosotros, al mismo tiempo, simultáneamente, siempre la Iglesia cristiana es llevada en triunfo en Cristo Jesús. Él recuerda estas cosas al comienzo de la epístola, y va a ser
la base de lo que significa concebir la vida cristiana. ¿Cómo podemos afrontar nuestras dificultades? Lo hacemos desde la realidad de que siempre somos conducidos en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el triunfo de nuestro general, el Señor Jesucristo? ¿A qué triunfo se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, resulta muy interesante que esta palabra triunfo solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, y el otro lugar en el que se encuentra ilumina perfectamente para nosotros el triunfo del que está hablando aquí el apóstol. La otra ocasión es en Colosenses, en el capítulo 3, capítulo 2 y el versículo 15. Y dice allí, leyendo desde el versículo 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo del Señor Jesucristo es la victoria en la cruz sobre Satanás y todas sus huestes de maldad. Estos principados y potestades aluden a esa realidad de oposición satánica contra nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos fueron derrotados en aquella cruz. Esa acusación que Satanás levanta contra la Iglesia del Señor diciendo, tú también has pecado, fue clavada juntamente en la cruz. Cristo Jesús murió a favor de su Iglesia para que precisamente sobre la base de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, la boca de Satanás queda cerrada para siempre. Ese decreto que estaba puesto en contra nuestra fue clavado en aquella cruz. Y en la cruz vemos el triunfo de Cristo Jesús sobre Satanás. La realidad del hecho de que es un enemigo vencido. Ese es el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciéndonos el apóstol Pablo, por tanto, en el texto de Corintios, es que nosotros formamos parte, como su iglesia cristiana, de esa procesión triunfal que celebra el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Formamos parte de ella. Independientemente de cómo tú te sientas, independientemente del problema que puedas tener en este momento, tú, objetivamente hablando, estás envuelto en esa profesión. Si formas parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces tú estás en esa procesión triunfal. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Esa es la realidad de la fe cristiana. Tenemos que darnos cuenta que el cristianismo tiene que ver con hechos, con realidades objetivas. Vivimos a la luz de las mismas. Va a decir de manera harto conocida, ¿no?, en lo que es en esta epístola a los Corintios, ¿no?, que andamos no por vista, sino por fe. ¿Por qué diría esto? Porque andamos por la fe en la realidad de que formamos parte de esa procesión triunfal en Cristo Jesús. Y por tanto, la vida cristiana, la base de la vida cristiana consiste en recordarnos constantemente, como hace el apóstol consigo mismo cuando está escribiendo a los Corintios, ¿no?, y les recuerda a los Corintios, la realidad de estas cosas. Independientemente de esa falta de control que sientes, ¿no?, con respecto a las circunstancias de tu vida, estás en una procesión triunfal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Está diciendo, esto es lo que debe controlar nuestra vida. Y por eso encontramos que el apóstol da gracias a Dios. Es por gracia que nosotros estamos en esa profesión triunfal. Es por la gracia de Dios, no porque nosotros somos mejores que otros, sino porque Dios ha querido hacernos suyos. Formamos parte de ese desfile triunfal. La posición del cristiano
donde quiera que nos encontremos, en ese desfile da igual, es por la gracia de Dios. Por eso, da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque independientemente de mi estado de ánimo, la turbación de mi espíritu porque no me he encontrado con Tito y estaba anhelando que Tito me diera información de Corinto y de repente no está aquí este Tito, ¿qué hago? Pues me tengo que ir otra vez a Macedonia. Independientemente de eso, doy gracias a Dios. Al mismo tiempo doy gracias a Dios porque estoy en esa procesión triunfal. He sido colocado allí por la gracia de Dios. Y esa posición es inamovible. Nadie me puede quitar de ese desfile triunfal. Estoy ya desfilando con Cristo Jesús. Estoy disfrutando de la gloria de mi Señor y Salvador. Porque soy parte de aquellos que lo celebran. ¿No es esa la gloria de la fe cristiana? ¿No es esa la realidad, ¿no? de constantemente lo que hay detrás de por qué se nos llama a cantar y a regocijarnos en la vida cristiana? Porque estamos ahí con Cristo Jesús. Porque esa es nuestra posición y no nos puede ser quitada en ningún momento. ¿Eres tú consciente de ello? Esto es lo que dice aquí el apóstol. Pero no solamente dice eso, sino que añade algo más. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Una cosa que no puede hacer una película como Ben-Hur para nosotros es transmitirnos el aroma, el perfume de una ciudad como Roma cuando entraba un general victorioso. Si leéis un poco acerca de la antigüedad, ¿no? Algunos dicen, bueno, me hubiera gustado vivir en esos tiempos. Yo no lo sé, ¿no? Depende del olfato que tuvieras. No era un sitio precisamente, ni siquiera Roma, en el que uno hubiera querido respirar constantemente. Los olores eran nauseabundos. Y sin embargo, todo cambiaba cuando un general romano venía con un triunfo en la mano. Los olores, las flores, los perfumes inundaban el desfile. Esa es la realidad a la que está aquí aludiendo. Hay un olor, dice el apóstol. Si os dais cuenta, si miráis el pasaje con detalle, esto es lo que domina el apóstol, ¿no? Muchas veces pensamos en el apóstol no como ese frío teólogo, ¿no? Y sin embargo, aquí en este pasaje está refiriéndose al olor constantemente. El olor de su conocimiento, somos grato olor de Cristo. Y habla de olor de vida para vida y de muerte para muerte. El olor. ¿Pensamos alguna vez en estas cosas, en el perfume? Esto es algo que impactaba a los sentidos. No solamente los ojos, no solamente los oídos. Pablo dice, hay un olor. Y curiosamente alude a ello al referirse a esa procesión. Podría haber pensado en algunos de los otros elementos, ¿no? Lo que podemos ver, ¿no? Pero es curioso cómo se refiere a ese sentido. El olor. Hay un grato olor. ¿Por qué haría eso? Bueno, lo primero que está diciéndonos, y tenemos que darnos cuenta que esto es un hecho, es que independientemente de cómo nosotros veamos las circunstancias, Dios está en todo momento, siempre también, manifestando lo que él llama el olor de su conocimiento. Dios está siendo conocido por medio de su iglesia. Independientemente de lo que tú pienses, de cómo tú te veas a ti mismo, eso está ocurriendo. Porque dice que es por medio de la iglesia que ese olor del conocimiento de Dios se está transmitiendo. Eso es otro hecho que está aquí diciendo el apóstol. Cuando leemos el comportamiento de los corintios, decimos, bueno, incluso los corintios estarían incluidos aquí. Pablo no hace ninguna excepción. Dice, incluso por medio de vosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay un sentido de la realidad de Dios, quién es, su excelencia y su gloria, que viene por medio del anuncio del Evangelio, que viene, dice Pablo aquí, por medio de su propia
iglesia. Pero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué seleccionaría ello? Claro, estamos diciendo es un impacto, ¿no? En estos lugares que no huelen tan bien, ¿no? Y bueno, pues esto está aquí, ¿no? Este olor tan maravilloso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haría? Bueno, porque él está aquí aludiendo sin duda alguna a un aspecto esencial de los sacrificios del Antiguo Testamento y que tenían que ver también con el olor. Porque dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Si miramos en la epístola a los Efesios y en el capítulo 5, dice allí, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, y esto lo conocemos bien, pero sigue, en olor fragante. En olor fragante. Este sacrificio, esta ofrenda del Señor Jesucristo por nuestros pecados, que cubre nuestros pecados y nos permite venir con esa confianza delante de Dios, es aquí acompañada por el apóstol con esta idea de olor fragante. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol? Obviamente está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como estamos diciendo, pero tiene en mente el Antiguo Testamento, tiene en mente en particular el capítulo 29 del libro de Éxodo y el versículo 18, que tiene que ver con la consagración al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, y donde dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Es muy interesante, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios está citando la Septuaginta, ¿sabéis? La versión de los 70, que es el hebreo, la primera traducción que se hace del hebreo al griego, ¿no? Y que es la Biblia que usan los apóstoles, ¿no? Y es exactamente las mismas palabras. O sea, que aquí no hay cuestión de decir esto es, ¿cómo puede ser? Esto es así, exacto, porque son las dos palabras, la Septuaginta. El griego dice eso en Éxodo 29 y Pablo exactamente cita esas mismas palabras. Y por tanto está refiriéndose a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a la realidad de esa entrega y esa consagración del Señor Jesucristo a la que estaba apuntando Aarón y ese sacerdocio. Y nos está diciendo a nosotros que algo del aroma de nuestro Señor Jesucristo está en su iglesia. Algo de la realidad de lo que el Señor Jesucristo es, se transmite por medio de la iglesia cristiana. Algo de ese aroma, de ese perfume que no hay ninguno como Él, está con nosotros. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. El grato olor es del Señor Jesucristo. Pero sabemos lo que pasa con el perfume, ¿no es verdad? La persona que lo lleva, bueno, es consciente, claro, de que los que están a su lado lo perciben. El perfume no es algo simplemente para ti, ¿no es verdad? Impregna todo lo que hay alrededor. Y somos conscientes, ¿no? Si vais algunas veces, y seguro que hemos pasado por allí, ¿no? En algunos de nosotros no para comprar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero si pasas por la sección de la perfumería de cualquier gran centro comercial, sabéis de lo que estamos hablando también, ¿no? Está todo impregnado con ese olor. ¿Por qué? Porque quieren atraer a los clientes para que puedan comprar esos perfumes. Fíjate, o te ofrecen, ¿no? Oye, mira, fíjate lo que tengo aquí. Esa es la realidad que está aquí transmitiéndonos. No hay aroma como el que despide nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que pueda compararse con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la excelencia de su persona, ese Dios y hombre perfecto. Esa disposición suya a ofrecerse, a morir a favor de pecadores como nosotros en esa cruz. Ese amor que no nos va a dejar ni nos va a abandonar
en ningún momento. Esa presencia suya con su Iglesia por medio de su Espíritu Santo con nosotros. ¿Acaso no nos identificamos tantas y tantas veces con el Cantares en la descripción cuando dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado en esa cruz, entregado por pecadores como nosotros? Hay nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gloria como la de llevar algo del sentido de lo que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Hay algo como eso? No hay nada. Y dice, para Dios somos ese grato olor de Cristo. Notad, en primer lugar, esa referencia hacia Dios mismo, hacia arriba, si lo puedo decir así, hacia Dios. Somos siempre aceptos en el amado. Somos ese grato olor de Cristo delante de la misma presencia del Señor. Y por tanto, cualquiera que sea la manera en que la gente te pueda mirar o decir, la incertidumbre que tú tienes que afrontar, ese caos creciente que parece que hay en tu vida, quizás la pérdida de control de nosotros mismos, ¿no? Conforme pasen los años, las enfermedades que vienen. A mí también me pasa esto, no pensaba que nunca me pasaría esto. Seguimos siendo siempre ese grato olor para Dios. No disminuye para nada nuestra posición delante del Señor, cualesquiera que sean tus circunstancias. Y la vida cristiana consiste en vernos desde ese punto de vista. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo te ve Dios? Para Dios somos grato olor de Cristo. Eso es lo que somos. Esa es la realidad delante de la cual tenemos que vivir. Somos aceptos en el amado. Somos aprobados en el Señor Jesucristo. La suficiencia de Cristo, de su obra, que hace que no solamente Él sea el mejor, sino que hace que su Iglesia también pueda compartir algo de esa realidad. Esa Iglesia que ha sido lavada en la sangre del Señor Jesucristo y que es recibida y vista como tal. Eso es lo que también nos está diciendo. Pero continúa. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y notad que lo que el apóstol está escribiendo aquí es nuevamente otro hecho objetivo. Y esto es de gran importancia, especialmente para los ministros, para los pastores, para los evangelistas, para cualquiera de vosotros, los profesores de escuela dominical, cualquiera que esté llevando el evangelio a otros, cualquier cristiano que esté intentando llevar el evangelio a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, cualquiera que sean nuestras circunstancias, cuando estamos envueltos en esa realidad de nuestro testimonio, con nuestras vidas, en nuestros trabajos, estas palabras tienen esa relevancia particular. Porque dice que de una manera objetiva somos grato olor de Cristo para Dios en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. En esa profesión romana de triunfo, con esos olores que embriagaban los sentidos, pues esa es la idea del triunfo. Los prisioneros captaban, al igual que los soldados victoriosos y las masas de Roma, ese aroma. Era el mismo aroma para unos
y para otros. Para unos significaba el triunfo de Roma, el triunfo del general, la celebración del triunfo. Pero para esos prisioneros, ese olor era el olor de la muerte, porque serían ejecutados todos aquellos que hasta el final hubieran permanecido en su oposición contra el general. Iban a ser ejecutados al final del triunfo. El mismo aroma, pero dos maneras de entenderlo y de percibirlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Está hablando de la seriedad de las cosas que tienen que ver con Dios. Cuando damos testimonio, ¿somos conscientes de esto? De que somos olor en los que se salvan y en los que se pierden. Hay esa manifestación de la realidad de lo que es Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para unos y para otros. Y por eso no nos puede sorprender que diga a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Podemos entender ahora por qué usaría esa expresión, ¿quién es suficiente? ¿Nos damos cuenta de la responsabilidad? ¿Nos damos cuenta de dónde nos encontramos? ¿Quién puede ser de esta manera? ¿Quién, pensando en estas cosas, puede vivir? ¿Cómo podemos enfocarlo? Eso es lo que nos está diciendo. Hay una realidad objetiva en nuestro testimonio. Y eso, por un lado, tiene que traer a nuestra vida, es el contexto que estoy intentando poner estas palabras, ¿no? En medio de ese caos, esa incertidumbre, ¿cómo nos sentimos con respecto a la obra cristiana? Tiene que traer tranquilidad. Tranquilidad. Muchas veces, cuando vemos lo que pasa, ¿no? Lo que ha pasado con el COVID, ¿no? La guerra, lo que vemos en las iglesias, quizás. Podemos sentir, bueno, es que esto parece que está fuera de control, ¿no? En ningún momento está fuera de control. Porque siempre vamos a ser olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Hay un sentido objetivo de que esa procesión triunfal sigue manifestando la realidad de Dios en este mundo y lo hará hasta el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida. No es una cuestión de que yo no lo siento, no lo veo, yo creo que las cosas están cada vez peores. No es eso. Es que en todo momento hay esos dos impactos del Evangelio. Para algunos será salvación. Ese olor, ese aroma de Cristo Jesús, ese anuncio del Evangelio les llevará al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el Señor Jesucristo. Dios usará tu testimonio como ha usado el mío para que otros se puedan convertir. Dios usará esta iglesia como usa a cualquier iglesia para que otros se puedan conocer. Esa es la gloria de lo que está aquí diciendo, que no hay motivos para desanimarse porque siempre seremos para salvación. La iglesia será para salvación de los escogidos del Señor. Siempre lo será. Porque dice aquí el apóstol que somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Siempre va a haber esa realidad. La procesión se va a seguir celebrando. Siempre. Cristo va a recibir toda la gloria y la alabanza. Y muchos van a ser salvos. Y en eso es lo que vivimos. Con esa confianza. Y por tanto podemos vivir con esa seguridad cuando damos testimonio del Evangelio. Porque no está en nuestras manos que esas personas puedan ser convertidas. Está en las manos de Dios. Lo que está en nuestras manos es poder llevar algo de ese grato perfume del Señor Jesucristo de una manera creciente. Pero la salvación está en manos de Dios. Y habrá personas que sean salvas. Estás tú entre ellas. Cuando oyes hablar de Cristo Jesús, cuando oyes hablar del Evangelio, es un grato olor. ¿Te agrada escuchar de Cristo Jesús? Tu corazón se conmueve.
Cuando piensas que tienes a un Salvador en la persona de Cristo Jesús, que dio su vida por un pecador como tú y como yo, que hay salvación para ti, ¿es un grato olor? Oh, por el contrario, cuando oímos estas cosas, no queremos escuchar más. No quieres oír más de estas cosas. ¿Dónde estás tú? Esa es la realidad cada vez que se anuncia el Evangelio. El triunfo de Cristo Jesús está siempre delante de todos. La gloria de su persona, la gloria de su obra, la realidad de una iglesia que ha sido redimida con su sangre, que celebra esa realidad en todo momento. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo percibes el aroma de Cristo? Es gloria y alabanza a Dios por esa salvación por ti, ¿o no? Eso es lo que está aquí diciéndonos. Y ante algo tan tremendo, el apóstol siente la realidad de estas cosas. Vemos que en esta epístola, como no oculta sus sentimientos. No. Tantas veces tenemos que decir, estas son las cosas, ¿no? ¿Quién es suficiente? Yo me siento incapaz de estas cosas. ¿Qué responsabilidad? ¿Ser para salvación o para perdición? Somos conscientes de ello. Por eso el apóstol inmediatamente dice, pues no somos como muchos que medran, que engañan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos dar un testimonio con una trascendencia como esta? ¿Acaso no nos sentimos desmayar? ¿Acaso no deberíamos desmayar pensando en esto? ¿Dónde encontramos el camino para poder traer estas cosas? No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, sentido contrario, es ajustándonos crecientemente al mensaje de la palabra de Dios que podemos llevar a cabo esa obra de testimonio con esas consecuencias, con esas dobles consecuencias para aquellos que están a nuestro lado. El reto está en buscar en las Escrituras el poder traer estas cosas desde la revelación que Dios hace de sí mismo en las mismas. ¿Por qué sabemos que estamos en esa procesión triunfal? Lo sabemos por la Escritura, lo sabemos por la palabra de Dios. No es algo que percibamos con nuestros sentidos, es por fe que andamos, no por vista. Pero es precisamente porque hemos profundizado en la palabra de Dios, nos hemos imbuido de la palabra de Dios, que podemos dar ese testimonio. E incluso, como dice el apóstol, podemos decir que con sinceridad lo hacemos. Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿No es eso el testimonio que trae toda esta epístola? Cuando él dice, escribiendo en el capítulo 5, algo que es incluso puesto de una manera mucho más extraordinaria, en mi opinión, que Dios nos ha dado el misterio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios mismo el que ruega por medio de sus siervos, por medio de su iglesia. Lo que transmitimos es el mensaje
mismo de Dios que está en su palabra. Y es ahí donde podemos encontrar las fuerzas para hacerlo. Es precisamente por ese hecho objetivo de que la palabra de Dios así nos enseña que estamos siempre siendo llevados en triunfo en Cristo Jesús, que podemos vivir la vida cristiana adecuadamente. Esta es la base para hacerla. Ver toda la imagen, ver toda la realidad. No es una cuestión simplemente de a ver si resistimos y aguantamos un poco más, porque parece que las cosas están cada vez peor. Fíjate lo que está pasando. No, esa no es la idea, en absoluto. Es una procesión triunfal, la de la Iglesia. Da igual como tú veas, es que fíjate cómo están las cosas. Qué mal, ¿no? No es eso lo que está diciendo. Es una procesión triunfal. Siempre en triunfo. Siempre estamos en triunfo. Y somos ese grato olor de Cristo. Somos, objetivamente hablando, esa obra de Cristo fue hecha a favor de pecadores como nosotros. Fue realizada para que tú y yo pudiéramos llevar en nosotros ese aroma, ese perfume como ningún otro, que despide su Iglesia en todo momento y ocasión. Y queremos que muchos puedan percibirlo para salvación. Tantos pasajes nos hablan de esa realidad. Anhelamos la conversión de las almas. Queremos que más personas sean salvas. Queremos que conozcan al Señor. Por supuesto que sí. Es el corazón del apóstol, el corazón de todo el Evangelio. Pero es un hecho objetivo. Y es mencionado aquí para que no nos desanimemos al dar testimonio. No es una cuestión de decir, mira, es que estoy desanimado porque es que nadie escucha esto. No, es que somos olor de vida para vida y de muerte para muerte. Ambas realidades. Nos duele en lo más profundo de nuestro ser tener ese olor de muerte para muerte. ¿No nos duele? Pero es esa realidad. Queremos ser olor de vida para vida. Queremos serlo para tantos y tantos. Y por eso vivimos a la luz de esta realidad, acercándonos a su propia palabra, viviendo a la luz del testimonio que ella nos trae a nosotros. Y al hacerlo, poder traer un sentido nuevo a nuestra vida. No todo tiene que ser gobernado por tu sentimiento de incapacidad, impotencia, incertidumbre o caos. No vivimos a la luz de eso. Está ahí, no lo podemos evitar. Vivimos a la luz de que Dios siempre nos está llevando en triunfo, en el Señor Jesucristo. Pues que Él reciba, como ese general que va al frente, toda la gloria. Nos conformamos con cualquier posición en ese desfile triunfal, porque es en ese desfile triunfal en el que estamos. Que Él reciba toda la gloria. Amén.